Vamos 37, ¿ah? Pocos, ¿ah? Ya llegarán, pues. Ya llegarán, ya llegarán. Ahora sí. Mira, justamente nos quedamos acá, si mal no recuerdo, corríjame. Terminamos las guerras púnicas, ¿no? Y te acuerdas que te decía que como consecuencia de las guerras púnicas, Roma pasa a dominar todo el Mediterráneo y tan orgullosos están los romanos que a ese Mediterráneo, ¿cómo empezaron a llamarlo? Mare Nostrum, nuestro mar, mar nuestro, lago romano, ¿ya? Lago romano, ¿sí? Eh, pero, de hecho, si Roma controla el Mediterráneo, su economía va a girar en torno a ¿qué? Al comercio marítimo, profe. Claro. Es por eso que nace una nueva clase social en Roma, de hombres enriquecidos por el comercio en el Mediterráneo. ¿Y esos hombres cómo se van a llamar? Ecuestres, caballeros o equites, ¿ya? ¿Qué eran los ecuestres, caballeros o equites? Eran los grandes comerciantes romanos, ¿no? Dos, ¿te acuerdas? Tres sería, ¿no? Hablamos que Roma, ¿qué le quitaba a los vencidos? ¿Cómo estás, Marta? Roma, ¿qué le quitaba a los vencidos? Sus mejores tierras. Sus mejores tierras pasaban a manos del pueblo romano, a manos del pueblo romano, ¿ya? A manos del pueblo romano, ¿sí? Y, a ver, y esas tierras, ¿qué nombre recibían? Ager publicus, tierras del Estado, tierras del Estado. Pero como esa vez te decía, ¿quiénes sacan provecho del Estado? ¿Los que gobiernan o los gobernados? ¿Ah? ¿Los que gobiernan o los gobernados sacan provecho del Estado? Por lo general, los gobernados, ¿sí o no? Los gobernados sacan, o perdón, los que gobiernan, tienes razón, Alanis, los que gobiernan. Entonces los patricios ricos, los plebeyos ricos que gobernaban Roma, se van a ir apoderando del ager publicus, van a ir usufructando el ager publicus, ¿ya? Y así, van a hacer en Roma el latifundio. Martita, el latifundio. ¿Qué era latifundio? La gran propiedad territorial. Cuando una gran extensión de tierra está en manos de unas cuantas personas. Muy bien, Diana Paola. En unas cuantas personas. Pero millones de plebeyos ni un metro cuadrado tenían de tierra. Y encima que con las guerras que se consolida el esclavismo, la explotación del hombre por el hombre. Entonces, imagínate que tú eres un plebeyo que había luchado en las guerras púnicas, pero por ir a luchar en las guerras púnicas perdiste tus tierras, te quedaste endeudado, te convertiste en un proletariado. Chicos, esto quiero que te concentres y ponlo por ahí, tú tienes tu posi, tenés tu cuaderno, me imagino. Eh, ¿Qué es proletariado en Roma? En Roma, ¿qué es el proletariado? ¿Ah? Son los ciudadanos sin bienes, misios, ¿te acuerdas? Misios. Profe, ¿y por qué no trabajaban? Pues no había chamba. ¿Quiénes estaban trabajando casi gratis? Gratis. Los esclavos. Entonces, el problema de Roma en ese entonces era la mala distribución de la tierra. Había una pésima distribución de la tierra. ¿Quiénes controlaban la tierra? Los patricios ricos. ¿Quiénes no tenían tierra? El 90% de plebeyos. Entonces, esas disputas por la tierra va a generar la crisis de la república. Y mira
En esa crisis, como ven en la pantalla, se forman dos partidos. El Partido Popular y el Partido Senatorial. Partido Popular, Partido Senatorial. ¿Ya? Partido Popular, el mismo nombre lo dice. Claro, Ciudadanos sin Riqueza, muy bien. El mismo nombre lo dice, Partido Popular. ¿A quién representa? Profe, a la plebe empobrecida, a los plebeyos. Sí, representa a los plebeyos. Representa a los plebeyos, ¿ya? Y el Partido Popular, Senatorial, perdón, a los patricios, que se hacen llamar optimates. ¿Y qué significa optimates? Los mejores. Los mejores. ¿Ya? Los mejores. ¿Sí? ¿Y por qué van a luchar el Partido Popular contra el Partido Senatorial? Por el ayer publicus. Escríbanlo, por favor. ¿Qué era el ayer publicus? Díganme, chicos, ¿qué era el ayer publicus? Las tierras del Estado. Las tierras del Estado. ¿Ya? ¿Qué es ayer publicus? Las tierras del Estado. ¿Ya? Allá, la tierra del Estado, profesor. Sí, ese era ayer publicus. Entonces, si te das cuenta, el problema de Roma era la mala distribución de la tierra. Profe, ¿nadie se da cuenta? Sí, sí se dan cuenta. Y hay un par de hermanitos que se dan cuenta y tratan de solucionar el problema repartiendo tierras entre la plebe. ¿Y quiénes son esos hermanitos? Los hermanos Graco. Tiberio y Cayo Graco. Primero es Tiberio, ¿ah? Primero es Tiberio. Primero es Tiberio Graco. ¿Ya? Tiberio Graco era un rico patricio, ¿ah? Pero se da cuenta que Roma estaba en problemas, en crisis, por la mala distribución de la tierra. Lo que pasa es que cuando los patricios se apoderan de todas esas tierras, muchas veces ni las trabajaban. ¿Qué, profe? De verdad ni las trabajaban. Ni las trabajaban. ¿Ya? Entonces, 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 eh, había un problema en Roma, había una crisis económica, ¿no? Y los hermanos Graco, Tiberio Graco pensó, ¿cómo solucionamos la crisis? Que la plebe trabaje, ¿no? Y para que trabaje la plebe, ¿qué debe tener? Tierras, ¿sí o no? Debe tener tierras. Debe tener tierras, ¿ya? Entonces, entonces, Tiberio Graco, ¿qué hace? Él se da cuenta que los patricios no van a aprobar una ley donde ellos pierdan sus tierras. Entonces, ¿qué hace? Forza la ley. ¿Te acuerdas qué magistrado Marta, Alanis, Diana, Mariceli era inviolable, tenía inmunidad, podía presentar leyes y podía vetar? ¿Te acuerdas? ¿Qué funcionario era ese que podía oponerse al Senado o cualquier magistrado? ¿Quién era ese? Vamos chicos, escríbanmelo. El mensaje depende de demora en llegar. ¿Cómo se llama el magistrado que... Ahí está, los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe. Entonces Tiberio se hace nombrar tribuno de la plebe. Tribuno de la plebe. Y siendo tribuno de la plebe, ¿qué hace Tiberio? Promueve la ley agraria. Y por esa ley agraria, Tiberio Graco
le quitaba una parte de su tierra a los patricios, no todo, ¿ah? Una parte de su tierra a los patricios para dárselo a quién, a los campesinos pobres. A los campesinos pobres. Obviamente, cuando salió la ley, ¿quiénes le mentaban la madre a Tiberio Graco, chicas? ¿Quiénes le mentaban la madre a Tiberio Graco? ¿Los patricios o los plebeyos? Los patricios, maldito Tiberio. Pero podían matarlo, Mariana Pilar. ¿Podían matarlo? No, porque tenía inmunidad y era inviolable. Pero por un año. ¿Qué pasó al año? Lo mataron. Lo mataron, profe. Joel, lo mataron. Lo mataron. Pasa 10 años y viene el hermanito menor, Cayo Graco, que hace la misma jugada que su hermano. Se hace nombrar tribuno de la plebe. Y siendo tribuno de la plebe, Tiberio Graco que relanza la ley agraria. Relanza la ley agraria, relanza la ley agraria. Otra vez los patricios mentando a la madre, otra vez los plebeyos saltando alegría. Pero aparte él promulga la ley frumentaria. Y como dice acá, esta ley es una ley del subsidio del trigo. Pregunta, ¿qué es un subsidio? ¿Qué es subsidio? A ver, un apoyo, sí, 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 sí. Por ejemplo, el presidente Castillo volvió a crear el Fondo de Estabilización o incluyó en el Fondo de Estabilización Económica al gas, ¿no? ¿No? Para que baje el precio del gas. Bajó 2 semanas y volvió a subir porque se disparó el precio del petróleo en el mundo. Y con la guerra con Ucrania peor todavía, entre Ucrania y Rusia peor todavía, ¿no? No sé cuánto estará el balón de gas ahorita, ¿no? 70 soles, 80 soles, ¿no? Entonces, ¿qué es un subsidio? Cuando el Estado asume un porcentaje del costo de un producto para que su precio baje en el mercado. ¿Sí? El Estado asume un porcentaje de un producto para que su precio baje en el mercado. ¿Ya? Para que su precio baje en el mercado, para que su precio baje en el mercado. Es decir, por ejemplo, chicas, ¿qué come un peruano promedio todos los días? Arroz. ¿Cuánto es el kilo de arroz? En promedio 3 soles. Entonces el Estado agarra y dice en las arroceras, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar el 80% del costo del arroz. ¿Ya? Para que baje el precio. Entonces, si el Estado paga el 80% del costo del arroz, ¿te imaginas cuánto estará el arroz? ¿Cuánto bajaría el arroz? De hecho, bajaría pues a 50 céntimos, ¿sí o no? Y hasta el más misio comería su arroz con huevo, aunque sea. Entonces, la idea de la ley frumentaria era trigo barato para la plebe, casi gratis para la plebe, casi gratis, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? A Cayo Graco también se le acabó el tribunado. Recuerda que el cargo de tribuno de la plebe duraba un año. Se le acabó el tribunado, se le acabó el tribunado. Y Cayo fue violable. ¿Lo quisieron matar? Sí, pero no lo matan. Porque él mismo se suicida antes que lo mate. No le da el gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasaron los Gracos? Por la intolerancia de los patricios, la intolerancia del Senado. Ellos también están chocando con el Senado. Pero no se soluciona el problema de la tierra, ¿no, profe? No. ¿Y eso qué genera? La primera guerra civil. Como es ahí, ¿quién se enfrenta? Partido senatorial, cuyo líder es Lucio Cornelio Sila,
¿Y contra quién se enfrenta? Contra el Partido Popular, cuyo líder es Cayo Mario. Profe, al final, ¿quién ganó? Sila. Y Sila, cuando entra a Roma, obliga al Senado a nombrarlo dictador vitalicio. ¿Te acuerdas qué características tenía el dictador? ¿Qué características tenía el dictador? Poder total, ¿sí o no, linda? Excelente, guapa. Poder total, ¿ah? Pero este era vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que se muera. ¿Qué? ¿Por qué el Senado le da un poder absoluto hasta que se muera Sila? Para entender eso hay que ir a ver a Mario. Mario, antes de morir, va a hacer una reforma en el ejército. Va a profesionalizar el ejército. Profesionalizó el ejército. ¿Ya? Profesionalizó el ejército. Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Lo que pasa es que antes de Mario, el ejército romano era de ciudadanos. Es decir, cada ciudadano debía presentarse armado a luchar por Roma. ¿Así, profe? Sí. Cada ciudadano se presentaba armado a luchar por Roma. El Estado no te daba nada. Tú tenías que comprar tu escudo, tu espada, tu lanza. Y, y ahí te das cuenta por qué la plebe con la guerra se va empobreciendo. Porque ellos mismos tenían que comprar su equipo militar. Y si no tenían el efectivo en ese momento, se hacían préstamos con altos intereses. Y al final no podían pagar. No podían pagar, no podían pagar. Le quitaban sus tierras. Le quitaban sus tierras, profe, le quitaban sus tierras. ¿Ya? Entonces, eh, Mario pensó, pobre mis hermanos plebeyos, hay que darle chamba para el trabajo. ¿Y cómo? Que sean soldados profesionales. Porque si son soldados profesionales, que van a cobrar un salario. Y acuérdate que le pagaban con sal. Con sal, con sal. De ahí viene la palabra salario. Pero eso genera un fenómeno. Alaní, Linda, Eno, Juan, Joel, Mariana, Mariceli, ¿no? Diana. ¿Sabes cuál es el efecto? El soldado romano, antes de eso, pensaba que luchaba por quién, por su rey, luchaba por Roma, su deber era pelear por Roma. Pero como ahora estaba peleando por un salario, entonces ahora sentía que estaba peleando por qué, por plata, ¿sí o no? Entonces su lealtad ya no era con Roma, sino su lealtad era con su comandante y jefe. Entonces, cuando Mario profesionaliza el ejército, ¿qué aparece? Los caudillos militares que basan su poder en el apoyo del ejército. Y estos caudillos militares terminan por desplazar a quién? Al Senado. ¿Me entiendes? Cuando Mario profesionaliza el ejército, aparecen los caudillos militares que basan su poder en el apoyo del ejército, en el apoyo del ejército. El apoyo del ejército, claro. Entonces ahí ocurre algo. Antes de eso el poder lo tenía el Senado. A partir de ahí, ¿quién va a tener el poder? Los caudillos militares. Los caudillos militares. Y es por eso que cuando Sila entra a Roma, el Senado no hizo nada para detener a Sila. No hizo nada para detener a Sila. No hizo nada. Más bien, Sila entró al Senado, mató, como dice, unos 80 senadores que
que obviamente iban a ser un problema, y al día siguiente ese Senado, totalmente controlado por Sila, ¿qué hace? Lo proclama dictador vitalicio. Ahora, Sila gobernó 2 años Roma nada más, ¿ah? Y en esos 2 años se preocupó, el objetivo de su gobierno era que otra vez los patricios tengan todo el poder. Y para eso realizó las proscripciones. Eran proscripciones, lista de ciudadanos condenados a muerte por Sila. Obviamente esos ciudadanos, ¿de qué partido eran? Del Partido Popular. Lo malo que todos los días salían listas durante 6 meses, ¿ah? ¿Y qué decía la lista? ¿Qué decía? Estaban los nombres de los condenados a muerte y abajo decía una nota. Quien me trae en la cabeza estos individuos recibe una recompensa. Recibe una recompensa, recibe una recompensa. Y si es esclavo, el 25% de la recompensa es su libertad. Entonces, cuando apareció un hombre en la lista, ¿tú crees que ya el mediodía? No. Los hijos asesinaban al padre, el padre asesinaba al hijo, el hermano traicionaba a su amo, a su hermano, perdón, el esclavo traicionaba a su amo. Toda una desgracia. Todos los días salían listas, ¿sabes? Ahora, dígame una cosa. Respóndeme, por favor. ¿Qué magistrado podía oponerse al Senado? Podía limitar el poder de los patricios. El tribuno de la plebe, pues, ¿sí o no? El tribuno de la plebe. Entonces, ¿qué hizo Sila con los tribunos de la plebe? ¿Profe, lo eliminó? No. Si lo eliminaba, los plebeos se rebelaban. Sila era más inteligente. ¿Qué crees que hizo? Sacó una ley que decía que el que ejercía el cargo de tribuno de la plebe ya no podía ejercer ningún otro cargo político en Roma. Es decir, si tú eras elegido tribuno de la plebe, ya no podías ejercer otro cargo político en Roma. Ya no, ya no. Tu carrera política queda cancelada, y cancelada. Ah, ya. Mira lo que hace Mario, ¿eh? Mira lo que hace Sila. Dice, todo aquel que sea tribuno de la plebe ya no puede ejercer ningún otro cargo político. Y obvio que ningún político va a postular, pues, para ser tribuno, porque ahí moría su carrera política. Entonces, si nadie postulaba, no habían tribunos de la plebe. Y si no habían tribunos de la plebe, otra vez, quienes tenían el poder absoluto, los patricios, el Senado. ¿Me entienden, chicos? Los veo muy callados, chicos. Ánimo. El martes ganamos y vamos por repechaje. ¿Quién será el rival? No sé. Ya nos robaron, pero ¿qué vamos a hacer? Ánimo, ánimo. ¿Están ahí? ¿Están ahí o no oían los mensajes? No oían los mensajes. ¿Está claro? ¿Me han entendido o no? ¿Mm? Ya. O sea, Carla, ¿qué hace Sila? Dice, sí, pues será golpe, ¿qué vamos a hacer? Mira, dice, si tú ejerces el cargo de tribuno este año,
Tú sabes que los cargos políticos de Roma solo duraron un año y no eran reelegibles. Entonces, si tú eras tribuno de la plebe y pasaba el año, no podías postular a ningún otro cargo político en Roma. Entonces, ¿te das cuenta, Carla? Si tú eras tribuno, ya no, ya acababa tu carrera política, ¿verdad? Ya no podías volver a postular. Entonces, ¿tú crees que alguien iba a postular? Nadie. Ya no, ya. Y si no habían tribunos de la plebe, nadie se oponía al Senado, pues. El Senado tenía el poder absoluto. Ujú. Ahora, ¿y ley de fronteras? ¿Qué es eso, profesor? A ver si tengo un mapa de Italia disponible. Creo que sí. Ahí está. ¿Me entendiste, Carla? ¿Está bien? Mira, ley de fronteras, ¿ah? ¿Qué decía la ley de fronteras de Sila? Que un general con un ejército por el norte no podía cruzar el río Rubicón, que más o menos está acá. O sea, un general con un ejército no podía cruzar el río Rubicón por el norte y por el sur no podía cruzar Sicilia. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué Mario da esa ley? ¿O por qué Sila da esa ley de fronteras? Para que nadie lo imite, nadie haga lo que él hizo, tomar Roma con su ejército, imponer su voluntad. ¿Ya? Por eso da la ley de fronteras. Ni un general con ejército puede llegar a Roma. ¿Quién mandó al diablo esa frontera y, y se inicia perdón, la Segunda Guerra Civil? Julio César. Ahí te voy a explicar. Ahora mira, Sila algún día tenía que morir. Y cuando Sila muere, surgen tres caudillos. Cualquiera de los tres podía ser el amo de Roma, cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres, profe, cualquiera de los tres. Pero para no pelear, ¿qué hacen ellos? Se unen y forman ¿qué? El primer triunvirato. Primer triunvirato. César Craso Pompeyo. Es un pacto electoral secreto donde los tres se unen en las elecciones para ganar ¿qué? Y mira, Julio César era el partido de los caballeros. Esneo Pompeyo, jefe del ejército. Y Craso, jefe de los caballeros. Acuérdate que te he dicho que era un caballero, que eran los caballeros. ¿Qué eran los caballeros, dije? Nada, nada, nada. Los caballeros eran los comerciantes, chicos. Entonces Craso era el hombre más rico de Roma. Como dice un historiador, esa era la alianza perfecta. Julio César, el genio, Pompeyo, la fuerza, jefe del ejército, y Craso, la plata. Los tres unieron sus fuerzas y controlaron Roma. Controlaron Roma. ¿Ya? Y mira, para hacerlo más fácil. Primero, Craso y Pompeyo vencieron a Espartaco. Profe, ¿quién era Espartaco? Un esclavo, un gladiador. Y Espartaco dirigió la rebelión de esclavos más grande de la historia. Acuérdate de eso, ¿ah? Espartaco dirigió la rebelión de esclavos más grande de la historia, la rebelión de Espartaco.
derrotaron a 4 legiones romanas. Arrasaron media Italia. Arrasaron media Italia, arrasaron media Italia. ¿Ya? Arrasaron media Italia. Pero ¿quién lo derrota? Craso. Finalmente, ¿quién los aniquila? Pompeyo. Y para el escarmiento de los esclavos, 6.000 de ellos fueron crucificados en la carretera que iba de Capua a Roma. Creo que 6.000 lo crucificaron en la carretera que iba de Capua a Roma. ¿Ya? Para un escarmiento de los esclavos. César, ¿cuándo se hace famoso César? Cuando César conquistó las Galias, lo que ahora es Francia. Y para conquistar las Galias venció un héroe galo, Vercingetorix, en la batalla de Alesia. En la batalla de Alesia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con Craso? Craso era el hombre más rico de Roma, pero también era el más ambicioso. Quería más. Entonces estaba un poco picón, pues, con César, ¿no? César destacaba como conquistador. Entonces él dijo, yo también puedo, pues. E intentó conquistar el Imperio Parto. Invadió el Imperio Parto, que una parte de su territorio era Mesopotamia. Los romanos no tenían ningún problema con los partos, ¿ah? Pero el loco fue, invadió el Imperio Parto. Pero ¿qué pasó? Los partos lo vencieron y lo mataron en Carras. Lo vencieron y lo mataron en Carras. Y si Craso muere, chicos, ¿qué se ha roto? Respóndeme, porfa. Hazme sentir que estás ahí. Si Craso muere, ¿qué se rompe? ¿Qué se rompe? El triunvirato. Quedan dos, Pompeyo y César, recontra ambiciosos. Y Pompeyo y César se van a enfrentar en la Segunda Guerra Civil. Partido Popular, Partido Senatorial. Popular César, Pompeyo Senatorial. ¿Quién ganó? César, batalla de Farsalia. Y una vez que César gana, se proclama dictador vitalicio. Pero acuérdate que César persiguió a Pompeyo hasta Egipto. Pero ¿qué pasó en Egipto? Los hombres del rey Ptolomeo XIII asesinaron a Pompeyo. Y cuando días después llegó César, para ganarse su apoyo, les ofreció ¿qué? Dice que le hicieron un regalo a Julio César. Y cuando Julio César abrió el regalo, ¿qué estaba ahí? La cabeza de Pompeyo. Profe, ¿qué hizo César? Lo escupió, maldito, nada. Se puso a llorar. ¿Qué? Se puso a llorar. Porque Pompeyo había sido su yerno. Había sido su yerno, ese es su yerno. Entonces, en el fondo lo quería. En el fondo lo quería. ¿Ah? En el fondo lo quería. Ajá, la cabeza de Pompeyo, ¿no? Dice que mandó ejecutar a los asesinos de Pompeyo. Y él ya con una idea, apoderarse de Egipto. El trigo egipcio podía comprar votos, ¿no? Pero entonces Egipto está en una guerra civil. Cleopatra estaba peleando con su hermano Ptolomeo XIII. Entonces César hábilmente dice, ya no se preocupen, yo decido quién va a ser el rey de Egipto.
o Cleopatra o su hermano Ptolomeo. Y la gente de Ptolomeo acepta y dice, ya también, César, tú vas a decidir quién va a ser el rey. Pero como conocían a Cleopatra, le dan a César, le dan a César un palacio y la guardia tenía una orden. Ahí no entraba por nada del mundo Cleopatra. Pero Cleopatra es más astuta, pues. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, chicos? Se hizo envolver en una alfombra. Se hizo envolver en una alfombra y dice que un esclavo fornido la cargó y pasó por la puerta. El guardia dice, ¿qué llevas? Una alfombra, ¿no ven? Así, ¿no? Pasa. Dice que el esclavo lo dejó en el cuarto de César. Imagínate que rato después llega César, ve un paquete en su cuarto, lo descubre quién sale, Cleopatra, la gatita del Nilo. Nadie te puede decir qué pasó, pero se deduce, porque al día siguiente, dice bien tempranito, eh, César va a la corte de Alejandría y dice, ¿sabe qué, muchachos? ¿Qué pasa? Ya tengo mi decisión. Tan rápido, ya la tengo mi decisión. ¿Qué cosa? ¿Y qué decides? La reina de Egipto es Cleopatra. Obviamente habían transado. No, pero de verdad se inicia un romance entre Cleopatra y Marquis Julio César tan fuerte que Cleopatra le da un hijo a César. Lo llamaron Cesarión. El condenado la llevó a Roma. Profe, no tiene nada de malo, ¿no? No, César era casado, ¿no? ¿Qué? Y la llevó a Roma el sinvergüenza. La llevó a Roma. ¿Ya? Se pasó, ¿no? La cosa es que en Roma ya, César, por ejemplo, una de sus obras que hasta ahora usamos indirectamente es el calendario. Él mandó a un astrónomo egipcio Sosígenes, le mandó a elaborar un calendario para Roma. Y él creó un calendario que se llama Juliano, que en gran parte es el mismo que nosotros usamos, salvo que el Papa Gregorio en la Edad Media le eliminó los años bisiestos centenarios, ¿no? Para así tratar de evitar el desfase, ¿no? Porque tú sabes que en sí la Tierra no demora 12 horas, 24 horas exactas en dar una vuelta en su eje, ¿no? Es 23 horas, 56 minutos y no sé cuántos segundos. Pero siempre hay un desfase. ¿Cómo se soluciona eso? Eliminando los años bisiestos centenarios. Ajá. Pero ¿qué pasó con César? César fue asesinado por una conspiración que nace en el Senado romano. Una conspiración que nace en el Senado romano. ¿Ya? Y entre cuyos conspiradores estaba su hijo Bruto. ¿Qué? Sí, Bruto, César le había perdonado la vida a Bruto en la batalla de Farsalia. ¿Ya? César lo adoptó como su hijo. Y Bruto, ¿cómo se lo pagó? Matándolo. ¿Qué? Mira qué cosa. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por poder? No, no, ahí sí no hay lucha de poder, ¿ah? Ahí sí no hay lucha de poder, ¿ya? Lo que pasa es que Bruto y sus amigos eran idealistas. ¿Y qué pasaba? Los partidarios de César hacían correr de rumor la idea de que César iba a ser rey. ¿Que César iba a ser rey? Sí. Entonces estos republicanos hasta el hueso, ¿qué pensaron? Si César es rey, ¿qué muere para siempre? ¿Qué muere para siempre?
la república. Entonces, su deber como republicanos, ¿cuál era? Salvar la república. Y para salvar la república, ¿quién había que matar? A César. Entonces, en el idus de marzo, cada 15 de marzo del 44 a.C., César se presentaba en el Senado con su todo dictador, listo para partir a luchar contra los partos y vengar así la muerte de Craso. Pero cuando va un senador a besarle la orla de su vestido, esa era la señal. 40 hombres se tiraron encima de César. Lo comenzaron a apuñalar. Ya lo comenzaron a apuñalar. Se defendió, dice, le rió un poco, ¿no? Pero cuando vio entre sus atacantes a su hijo Bruto, dicen que dijo, tú también, hijo mío, tú también, hijo mío, y se tapó la cara con la toga y ya se dejó apuñalar. 23 puñaladas. Profe, ¿la República se salva? No. Entonces, ¿por qué lo matan? Para preservar la República. Pues. Ahora, ¿la República se salva? No, muere más rápido. ¿Por qué? Porque surgen tres caudillos. Cualquiera de los tres podía gobernar Roma. Y ese es y para no pelear, ¿qué hacen? Se unen. Segundo triunvirato. Que a diferencia del primero, es el ejército de 6 personas. Ahora sí. ¿Y quiénes eran esos? Octavio, Lepio y Marco Antonio. Octavio Caballero, Antonio Popular, Lepio jefe del ejército. Los tres, para ganarse el apoyo de la plebe romana, ¿qué debían hacer? Vengar a César. ¿Debían vengar a César? Debían vengar a César. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, los triunviros derrotaron a los asesinos de César en la batalla de Filipos. Ahora, por favor, háblame, ¿ah? Háblame, chicos, están apagados. ¿Qué pasa? Si los que conspiraron para matar a César son asesinados en la batalla de Filipos, entonces, ¿qué muere para siempre? ¿Qué muere para siempre? La República. Porque sus últimos, muy bien Christopher, muy bien Alanis, porque sus últimos defensores son asesinados en la batalla de Filipos. Se inicia la transición al imperio. Se inicia la transición al imperio. ¿Ya? Eh, ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Años después, Lépido, presionado por Octavio, renuncia al triunvirato y asume el cargo de sumo pontífice. Mariana, allá, chévere. Mira, el primer triunvirato, el objetivo es tener control del Estado. Y para eso se apoya para ganar las elecciones y ocupar cargos clave políticos. El objetivo del segundo triunvirato es repartirse el imperio. Se reparten el imperio sin ajo, es el gobierno de 3 personas. Octavio se queda con Italia, España, Marco Antonio Oriente y Lépido África. Pero claro, cuando Lepio renuncia, que se ha roto el triunvirato. ¿Mm? Si muere, si renuncia Lépido, ¿qué pasa ahora?
Queda Octavio y Marco Antonio, los dos recontra ambiciosos. ¿Qué va a estallar? La tercera guerra civil. Octavio versus Marco Antonio, que estaba aliado con su esposa Cleopatra. Pero no, profe, no me diga que es la misma de César, ¿ah? Sí. ¿Qué? Esa Cleopatra que había seducido a César, también sedució a Marco Antonio. Y si a César le da un hijo, Cesarión, a Marco Antonio le da 3 hijos, ¿ah? ¿Tres? Tres. Marco Antonio es más bravo, profe, parece que sí, ¿no? ¿Qué, profe, qué tenía esa Cleopatra? Profe, era una mamacita. Eh, eh, no sé, bueno, si ves su busto, si ves su busto, eh, no era tan bonita que digamos, ¿ah? ¿No? No, no. Entonces, ¿qué? Ah, era muy inteligente, empática, era empática, conversadora, ¿qué sería, pues, no? La cosa que ella, aliado con su amado Marco Antonio, se enfrentan a Octavio, que lo derrota en el combate de Accio. Inclusive en el combate de Accio, Cleopatra traiciona a Marco Antonio. ¿Qué? ¿Y qué pasa si el hombre está perro por una mujer y esta condenada lo traiciona? Lo traiciona. ¿Eso qué haría ese hombre? ¿Ah? Se suicida, ¿sí o no? Dice que Marco Antonio logra escapar, pero cuando ya no hay más escapatoria dicen que dice, eh, sí, muy inteligente, de hecho, muy inteligente, ¿no? Hablaba 4 lenguas fluidamente, dicen, como si nada, hablaba. Pero mire, escúchame, ¿eh? Eh, Octavio entonces toma Alejandría y Cleopatra amenaza a quemar su palacio con todos sus tesoros si Octavio entraba con violencia. Y Octavio la deja prisionera. Y profe Marco Antonio, uy, dice que cuando ya no podía escapar le dijo a su esclavo Eros, Eros, mátame, no tengo nada que hacer en este mundo. Dice que Eros sacó su espada, lo puso a la altura de su corazón y se atravesó. Dice que le pide, Antonio dice que dice, oh, Eros, qué gran ejemplo le ha dado tu amo. Ya sé lo que tengo que hacer. Saca su espada, se lo pone en el pecho y se arroja al suelo, ¿no? Y así muere Marco Antonio. Profe, los hijos de Cleopatra, mira, el que más le preocupó a Antonio era el hijo mayor, Cesarión. Era igualitito a César. ¿Qué? Ah, su madre. Y tu trago, creo. Era dice igualitito a César, 2 gotas de agua. ¿Qué crees que hace Octavio con Cesarión? Lo mata en una. ¿Qué? Sí, porque acá 10 años, si pasa 10 años y Cesarión aparecía en Roma, todos lo iban a relacionar a Julio César y eso no le convenía a Octavio, por eso lo matan. Lo matan, ¿ya? A ver, un ratito. Y con eso se inicia el Imperio Romano. Primer emperador Augusto. Augusto. Era la primera etapa del Imperio Principado. Ahí te das cuenta por qué. Augusto. Augusto, primer emperador de Roma. Acuérdate que Augusto era lo suficientemente inteligente
Hace cuenta que si se proclamaba rey, algún alocado romano lo iba a querer matar. Lo iba a querer matar. ¿Ya? Entonces, nunca se proclamó rey ni dictador. ¿No, profe? No. No. Nunca se proclamó rey ni dictador, sino se hizo dar una serie de títulos donde aparecía como un hombre común y corriente, pero a la hora en la hora tenía todo el poder. Tenía todo el poder. Tenía todo el poder, tenía todo el poder. Pero, profe, ¿qué tenía Augusto para tener todo el poder? Ah, mira, si no era rey ni dictador, ¿no? Se hizo dar una serie de títulos donde aparecía como un hombre común y corriente, ya, común y corriente, sí, pero en realidad tenía todo el poder, pero nunca se hizo nombrar rey ni dictadora, nunca se hizo nombrar rey ni dictador. Entonces, el primer título que se da es Princeps. Profe, ¿qué significa Princeps? El primer ciudadano. Augusto dijo, soy como ustedes, solo que soy el primero. Ah, nada más. Soy como ustedes, solo que soy el primero. Soy el primero. ¿Ya? De ahí se hizo nombrar Princeps Senatus, primer senador. En su gobierno el Senado siguió existiendo. En teoría el Senado gobernaba Roma. Pero ¿quién era el primer senador? Augusto. Le hice eso nombrar tribuno, pero vitalicio. ¿Te acuerdas que el tribuno era inviolable? Tenía tenía inmunidad, ¿no? Tenía inmunidad, podía presentar leyes, podía vetar al Senado. Obvio, ¿no? Pero por un año era, ¿no? Sí, pero él se hizo nombrar vitalicio hasta que se muera. Así fue sumo pontífice, pretor, juez. Todo era menos dictador ni rey. Pero el cargo que a la hora de la hora le da todo el poder era el de emperador. A ver, recuerden lo que hablamos la semana pasada. El cónsul recibía el nombre de emperador. ¿Cuándo? Claro, Alanis. Era que los cónsules cuando eran emperadores cuando dirigían el ejército, ¿no? Entonces, ¿por qué el cargo de emperador le daba todo el poder a Augusto? Porque Augusto era jefe del ejército. Acuérdate, estás en una época donde el poder te lo da el ejército. Y si el ejército te traiciona, ya fuiste. Así de simple. Es por eso que Augusto va a ser y en primera etapa justamente es por eso el principado, porque el emperador solo era un príncipe, el primer ciudadano, ¿ya? Pero justamente necesitaba un ejército personal en Roma, un ejército que solo le hiciera caso al emperador, y esa era la guardia pretoriana, la seguridad del emperador. La seguridad del emperador, la seguridad del emperador, ¿ya? ¿Qué más? Y obvio, ¿no? Si a un chistoso se le ocurría armar una huelga contra Augusto en Roma, ¿qué hacía la guardia pretoriana con ese payaso, con ese chistoso? De hecho, lo eliminaba, pues una, lo eliminaba, ¿ya? ¿Qué más?
dividió el imperio en provincias senatoriales e imperiales. Las senatoriales eran las romanizadas, donde no había peligro de guerra, no había peligro de guerra, ¿ya? Entonces, normal, no había problema. En cambio, las imperiales eran zonas de conflicto y ahí sí se necesitaba un ejército permanente y estaban a cargo del emperador. Pero justamente las fronteras más convulsionadas fueron las de Germania. Entonces Augusto que mandó a construir los limes de Germania, una muralla que protegiera el imperio de los germanos, los limes de Augusto. Pero en su reinado hay 30 años de paz, sin guerra. Y obviamente que esa paz que favorece el desarrollo cultural de Roma. Entonces Roma, ¿qué se desarrolla? Siglo de Augusto. ¿Qué siglo de Augusto? Lo mismo que para Roma, para Grecia, el siglo de Pericles. Periodo de máximo esplendor cultural de Roma. ¿Y por qué Augusto? Porque el emperador va a ser justamente Augusto. ¿Ya? Augusto. ¿Sí? Pero Augusto no tuvo hijos. No tuvo hijos varones, no. Así que adoptó uno, Tiberio. Y con Tiberio se inicia la dinastía Julio-Claudiana. Deme un segundo, por favor. Ahora, si tú lees a Plutarco, un historiador de la época, ¿no? A estos emperadores, ¿cómo los llamó? Los Césares locos. Los Césares locos, los Césares locos. Porque son conocidos por sus extravagancias. Tiberio, según Suetonio, era un pedófilo, un desgraciado. Pero lo que sí es cierto es que Tiberio hizo un buen gobierno. ¿Por qué? Porque promovió el ahorro fiscal, el ahorro público. Tiberio no malgastaba el dinero, pero por eso mismo los romanos lo odiaban, lo odiaban. ¿Así, profe? Ajá, porque con Tiberio, circo, solo había 20, 30 días al año. Y el romano está acostumbrado por lo menos 200 días de circo. Acuérdate que el circo era la diversión, pues, ¿no? Pero Tiberio era ahorrativo, pues no gastaba el dinero en el circo, pues no, le decía no. Pues hizo un buen gobierno, promovió el ahorro fiscal, pero terminó siendo odiado por los romanos, por tacaños, por miserables. Y es por eso que cuando murió Tiberio el imperio era una fiesta. Y subía al trono un condenado que todo el mundo lo amaba, Calígula. Con él todos los días había circo. Todos los benditos días había circo. ¿Así, profe? Sí, con él circo siempre, ¿eh? Y él es famoso porque intentó implantar en Roma una monarquía oriental. Estos ya eran reyes, solo que le faltaba la corona. Le faltaba la corona. Entonces, perdón, Calígula, pero él no quería ser cualquier rey, él quería ser un rey dios, un faraón. Pero para hacer eso, ¿qué debía desaparecer? A ver, dímelo. ¿Qué debía desaparecer?
Lo que quedaba de la República. Lo que quedaba de la República. ¿Ya? ¿Y qué quedaba de la República sobre todo, chicos? El Senado. Entonces, toda la política de Calígula, ¿qué buscaba siempre? Desprestigiar al Senado. Dejar al Senado como lo peor de Roma, la peor basura de Roma. Y es por eso que nombró a su caballo Incitatus cónsul de Roma. Que un caballo era pues quien, el jefe del Senado, que presidía el Senado. Imagínate que te ponen un caballo, la gente decía que brutos eran esos senadores, ¿no? Hasta un caballo los ordenaba, ¿no? Y, o sea, me refiero, abría el debate, dirigía la sesión un caballo. ¿Qué más? Creó su burdel imperial. ¿Burdel? Sí. Donde las prostitutas eran las hijas y las esposas de los senadores. Las hijas y las esposas de los senadores. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué hizo eso? Ah, lo que pasa es esto, mira. La idea es desprestigiar al Senado, dejarlo como la peor basura del mundo. Cosa que años después, cuando él diga disuelvo el Senado, la gente ¿qué iba a hacer? Iba a aplaudir. Quizás si Castillo disuelve el Congreso, la gente más que protestar va a aplaudir, porque este Congreso es peor que todos los anteriores. Creo que cada vez peor es el Congreso, ¿no? Peor es, más antipopular, no sé qué pasa en la cabeza de estos congresistas, ¿no? Entonces, antes para disolverlo debía de prestigiarlo. Pero ya te he dicho, ¿qué pasaba con todo aquel que quería ser rey en Roma? ¿Qué pasaba con aquel que quería ser rey en Roma? Lo mataban. Y Calígula fue asesinado por una facción de la Guardia Pretoriana. Y de ahí viene ¿cómo se llama? Claudio. Claudio. Claudio conquistó Britania, Inglaterra, pero lo más célebre es que es el organizador del Imperio Romano. ¿Quién es el organizador del Imperio Romano? Claudio. Creó una especie de consejo de ministros. Se rodeó de eruditos que lo ayudaron a gobernar el imperio. ¿Ya? Claudio. Se viene Nerón. ¿Y por qué es célebre Nerón? ¿Por qué tan famoso Nerón? ¿Se acuerdan por qué es tan famoso Nerón? Quemó Roma, se supone. Se supone, según la tradición, a él le acusaron de haber iniciado el incendio de Roma. Porque dice que en pleno incendio, sacó una lira y comenzó a recitar un poema sobre el incendio de Troya. La tradición cristiana le echa la culpa a Nerón. Nerón le echó el pato a los cristianos. Profe, ¿quién fue? Ninguno de los dos. ¿Cómo? Ninguno de los dos. Fue un accidente. Roma era una ciudad de pajita, madera, ¿ya? Y si una casita se prende, a las horas el 80% de Roma había desaparecido. Y ante una desgracia de esa magnitud, alguien tiene que pagar pato. Alguien tiene que pagar pato. ¿Y quién pagó pato? Los cristianos.
También, pues, estos monjes comenzaron a predicar al día siguiente que esto era castigo de Dios por los pecados de Roma. Entonces la gente, obviamente, ¿cómo ve eso, no? Ah, estos desgraciados han sido, indudablemente ellos han sido, y los comienzan a perseguir, los comienzan a perseguir. Ajá. Entonces inicia la persecución contra cristianos. Nerón cae por un golpe de Estado y después de una guerra civil ganan los Flavios. Primer Flavio Vespasiano. En su reinado, su hijo Tito todavía no era emperador. Su hijo Tito tomó y destruyó Jerusalén. ¿Ya? Lo que pasa es que los judíos se habían levantado contra Roma. ¿Quién terminó por acabar con esta rebelión de los judíos? Tito. Y para que los judíos nunca más se rebelen, ¿qué hace Tito? ¿Qué hace Tito? Agarra a los judíos y lo dispersa por todo el imperio romano. Lo dispersó por todo el imperio romano. Entonces, a ese periodo, entonces, ¿qué la diáspora judía? La dispersión de los judíos por todo el imperio romano. Ahora, Tito Vespasiano también porque es famoso, porque él inició la construcción del Coliseo romano. Ese coliseo que está en Roma, él empieza a construirlo, pero no lo termina, muere. Quien lo termina y lo inaugura, su hijo Tito. Pero durante el gobierno de Tito, tienes la erupción del Vesubio. La erupción del Vesubio, ¿ya? La erupción de este volcán llamado Vesubio, ¿ya? Lo cual destruyó dos ciudades, Pompeya y Herculano, ¿ya? Pompeya y Herculano. De ahí viene Domiciano, que la historia lo conoce como el Nerón Calvo, ¿ya? Segunda persecución contra los cristianos. Ah, pero acuérdate que la erupción del Vesubio destruyó dos ciudades, Pompeya y Herculano. Mira, acá hay unas imágenes del Coliseo, ¿no? Cómo era más o menos el Coliseo, cómo es ahorita, cómo era en ese entonces, cuando estaba mejor conservado, obviamente. Pero ¿qué ves abajo? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en esta foto de acá? A ver, mira, en esta foto de ahí. Claro. Lo que pasa es que dice que Pompeya y Herculano eran ciudades que estaban en la ladera del volcán. Ahí estaban, al ladito del volcán. Y siempre el Vesubio de vez en cuando se movía y los romanos estaban acostumbrados, pues, pero ese día se movió más de lo común, ¿no? Erupcionó de tal forma que no le dio tiempo a muchos de escapar y muchos quedaron atrapados pues, en la lava. Lo que ves ahí son personas que murieron atrapadas por la lava. Inclusive se encontró uno que le dicen el masturbador, ¿no? Ya te imaginas por qué le dicen el masturbador.
Imagínate, murió en plena, ya sabes, ¿ah? Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Y algunos tuve la expresión de dolor, ¿no? De dolor, o sea, la angustia se puede ver en esas esculturas naturales, ¿no? Pero ahí tenemos la dinastía Antonia, que, que son conocidos como los emperadores buenos, los mejores emperadores que tuvo el imperio. Ahí tienes Nerva, que estableció el Optimus. ¿Qué es el Optimus? Era un sistema en donde el emperador tenía que elegir para ser su sucesor al más capaz, al mejor. ¿Ya? El emperador a quien tenía que elegir para ser su sucesor al más capaz, al mejor. ¿Ya? Al mejor, profe, al mejor. Tenías que elegir al mejor. Y Nerva escogió al mejor, Trajano. Y con Trajano el imperio romano alcanzó ¿qué? La máxima expansión. ¿Ya? Mira, Trajano que conquistó Mesopotamia y Dacia. Y con eso el imperio romano alcanzó la máxima expansión. Mira, todo esto era el imperio romano, ¿ah? Él conquista lo de rojo. Mesopotamia, Armenia, Dacia y una parte de Arabia. ¿Que todo eso conquistó Trajano? Sí, y con eso el imperio, repito, que alcanza la máxima expansión. De ahí tienes a Adriano, el mayor turista de la antigüedad. La mitad de su vida se la pasó viajando por todo el imperio, viendo que, analizando, estudiando las diversas culturas que habitaban el imperio. Pero él vio que el derecho romano estaba un poco desordenado. Entonces llamó a un jurista, Salvio Juliano, y le dice, ¿sabes qué, Salvio? Escógeme las mejores leyes de Roma. Escógeme las mejores leyes de Roma. ¿Ya? Y Salvio escogió las mejores leyes, eliminó las que ya no servían, las desfasadas, y quedó un conjunto de leyes que va a ser el edicto perpetuo. Pero, ¿qué es el edicto perpetuo? La primera recopilación del derecho romano. Primera recopilación del derecho romano. El edicto perpetuo. De ahí viene Marco Aurelio, el emperador filósofo. Pero este filósofo, buena gente, tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que en su gobierno se produce la invasión de los marcomanos, la segunda gran tribu bárbara que va a invadir el imperio romano. Pero Marco Aurelio tuvo que combatir de sus 18 años, 12 años se la pasó combatiendo a los marcomanos, hasta que los derrota, los expulsa el imperio, y cuando él invade Germania, muere de peste, y quien asume el trono, su hijo Cómodo, y con él murió el Optimus, porque Cómodo no era el mejor, ¿no? Y este loco de Cómodo solo pensaba en gladiadores. Hasta salió a la arena a pelear como gladiador, con toda la ventaja, claro, ¿no? Pero Cómodo es asesinado por su maestro de esgrima. Viene una guerra civil y la ganan los severos, Septimio Severo. Y mira lo que va a aparecer en tu pantalla. ¿Eh? Primer emperador extranjero. ¿Cómo? Primer emperador extranjero. ¿Ya? Lo que pasa es que Septimio Severo, ni su abuelita era romana. Nada, 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 nada de romano. Nada, 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 nada. ¿Sí? Y si un extranjero se está sentando en el sillón imperial de Roma, ¿eso qué te dice? ¿Cómo está el imperio? Total decadencia.
total decadencia. ¿Ya? Y bueno, acá te dice, el único emperador destacado es Caracalla. ¿Por qué? Porque promulgó la Constitución Antoniana o Edicto de Caracalla. Y en esa Constitución Antoniana, ¿qué otorgó Caracalla? Ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Todos los hombres libres del imperio pasaron a ser ciudadanos romanos. ¿Qué? Sí, ciudadanos romanos. Ajá. Todos los hombres libres del imperio pasaron a ser ciudadanos romanos. Profe, ¿por qué hace eso? Ah, obvio, pues. Ser romano era pagar una cantidad de impuestos. Y si está nombrando a todos los hombres libres, ciudadanos romanos, entonces, ¿qué esperas? Simplemente aumentar la recaudación tributaria. Pero después de la muerte de Alejandro Severo, el último Severo, se inicia un periodo llamado anarquía militar. Chicos, ¿qué es anarquía? ¿Qué es anarquía? A ver, nada, nada. ¿Qué es anarquía? Caos de gobierno. Caos de gobierno. ¿Y qué es anarquía militar? Un desgobierno generado por los militares. Lo que pasa es esto. Estás en un periodo donde los emperadores no duran. No duran los emperadores, no duran los emperadores. ¿Por qué? Porque hay constantes golpes de Estado. Constantes golpes de Estado. ¿Ya? Así, profe, constantes golpes de Estado, sí. Y eso hace que el imperio no tenga estabilidad, pues. Hubo momentos que hubo 4 emperadores al mismo tiempo, los 4 luchando por Roma. Los 4 luchando por Roma, los 4 luchando por Roma. ¿Ya? Entonces es un periodo de constantes levantamientos militares, hasta que viene un dálmata y pone fin al dominado y se establece, o perdón, pone fin a la anarquía y establece el dominado. ¿Y qué es dominado? Más bien el sistema en donde el emperador ya no era un príncipe, sino ahora señor y Dios. Cambia, ya el emperador no es un príncipe, sino señor y Dios. Señor y Dios. ¿Y quién es ese dálmata? Diocleciano. Entonces, ¿quién pone fin a la anarquía? Diocleciano. Pero para poner fin a la anarquía, o y más bien para evitar nuevos levantamientos militares, él establece la tetrarquía. Tetra 4, ¿no? Gobierno de 2 Augustos y 2 Césares. Gobierno de 2 Augustos y 2 Césares. ¿Ya? Gobierno de 2 Augustos y 2 Césares, sí. Sí. Lo que pasa era, la cosa es esta, mira. Cuando Diocleciano pone fin a la anarquía, Diocleciano agarra y llama a un amigo de infancia llamado Maximiano. Y le dice Maximiano, mira, ¿qué te parece si me ayudas a gobernar? Maximiano dice, ya. Entonces divide el imperio en dos. Occidente te lo encargo a ti y Oriente me lo quedo yo. Habla, habla. Entonces el imperio se divide primero en dos. Pasan los años y Diocleciano, ¿qué le dice a Maximiano? Oye, ¿qué te parece si elegimos nuestro heredero? Pues sí, ¿no? Claro, y hay que elegir nuestro heredero ya. Hay que elegir nuestro heredero. Y Diocleciano
Diocleciano aquí escogió a Galerio como su César. Él era Augusto y él era su César. Maximiano, ¿quién eligió? Aquí escogió a Constancio Cloro. Entonces, ahí el imperio sigue en cuatro, porque hay dos emperadores, Maximiano y Diocleciano, y dos césares como Constancio Cloro y Galerio. ¿Ya? ¿Y cuál era la idea? Que apenas los emperadores murieran o renunciaran, ¿quiénes se convertían en los nuevos Augustos? Los Césares. ¿Y los Césares qué tenían que elegir? ¿Qué tenían que elegir los Césares? Perdón, los nuevos Augustos que tenían que elegir sus propios Césares. O sea, la idea de esto es evitar guerra por el trono, dejar bien claro quién era el heredero al trono. ¿Ya? Y el objetivo es ese, evitar levantamientos militares y garantizar la estabilidad del imperio. Pero, Diocleciano, ¿qué hizo? Realizó la peor persecución contra cristianos. Y él realizó la peor persecución contra cristianos. ¿Sabes por qué es la peor? Porque el de Nerón solo fue en Italia y una que otra ciudad. Italia, no toda Italia tampoco. En cambio, la de Diocleciano es todo el imperio. Todo el imperio, todo el imperio. Y eh, encima todo cristiano, para Diocleciano iban en contra de los ideales de la antigua Roma, ¿no? Lealtad, valor. No, no. Diocleciano no. Al principio lo veía con extrañeza, después ya lo persiguió, ¿no? Lo persiguió. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Vamos a buscar el examen, ¿ya? El for, por favor. ¿Lo ven? ¿Lo ven el for? A ver. ¿Lo encontraron? No, no funcionó. Solo funcionó mientras Diocleciano estuvo vivo. Porque apenas, bueno, antes que muere, inclusive, cuando él renuncia, ya comienzan a haber unas pugnas y cuando él muere, la guerra civil fue abierta. Y la ganó al final Constantino. Constantino. Está buena la idea, pero a la hora de la práctica no iba a pasar. Por las mismas ambiciones del hombre, pues, ¿no? ¿Lo ven, no? ¿Lo ven? Ya, denlo, porfa.